Ahora, con respecto a los artículos de investigación, la estructura es esta. Primero, evidentemente, se pone el título, los autores, la afiliación. Filiación es la universidad a la que pertenecen. Si ustedes publican un artículo científico ahora, o publican un artículo de resultado de su tesis, la afiliación tiene que ser la Universidad Técnica de Oruro, no se olviden eso. De hecho, deberíamos publicar en ese sentido, ¿no? Luego tiene un resumen. Es que la situación actual es que vamos a encontrar información así a un montón. Cuando busquemos sobre dinámica estructural vamos a encontrar miles y miles de artículos y no vamos a saber por dónde empezar. Ahí hay una especie de paralización por el exceso de información. No sabes por dónde comenzar. Y entonces es prudente ir leyendo los resúmenes. En la clase anterior les comentaba que tenía un amigo chileno que iba a hacer su doctorado en 5 años, ¿no? Ese mismo amigo, la primera tarea que le dio su tutor fue, le dijo, vas a leer 2000 artículos, algo así. Y esos 2000 artículos los vas a clasificar. Entonces toda la vacación que tenía estaba leyendo ahí los artículos, pero él tenía que leer los resúmenes para clasificarlos. Porque si leía todo el artículo iba a tardar una infinidad de tiempo, ¿no? Y yo tuve la suerte de que no me dio esa tarea mi tutor, estaba más tranquilo. Cuando uno lee varios artículos es mejor leer el resumen. Incluso en el resumen uno se puede dar cuenta si ese artículo te va a servir desde el punto de vista metodológico, ese artículo te va a servir porque ha encontrado alguna cosa que te interesa, ese artículo te va a servir por determinada razón. Entonces el resumen resulta ser una herramienta interesante para buscar artículos científicos y no entrar en la inmensidad ahí de los artículos científicos del Internet. Bien, luego se tiene la introducción que está incluida con su marco teórico. Estos dos elementos son en el puntito. En la introducción vamos a encontrar algo del estado del arte también, porque cualquier artículo, sea cualquier artículo, al principio te va a decir, esto ha evolucionado de esto, o nos estamos basando en este estudio. Siempre te van a explicar. Y entonces ahí también podemos encontrar conceptos, podemos encontrar cómo ha ido avanzando la ciencia en esa área, así que esta parte es interesante. Si ustedes quieren respaldar sus tesis en la parte teórica, en la parte de introducción de los artículos van a encontrar cosas bien interesantes que les van a ayudar a respaldar su trabajo. Luego está la metodología, que como les decía, esa metodología establece todas las disciplinas de lo que se tiene que hacer. Le dice, primero haga esto, luego haga esto, luego haga esto. Y entonces esa metodología, yo diría que es una de las partes más importantes del artículo cuando uno quiere hacer la tesis, porque eso te orienta enormemente, te saca de dudas de una forma bien interesante, porque te dice qué ya se ha hecho y cómo se ha hecho y cómo ha funcionado. Entonces suele ser muy importante. Luego están los resultados. Claro, aquí uno ve cómo los investigadores han sacado sus resultados. Como si estamos haciendo la tesis, esta parte puede servir incluso para ver cómo lo muestran, cómo los representan. Los representan con tablitas, los representan con grafiquitos, los representan con histogramas, los representan con estos esquemas, los box plots, los representan con, no sé, va a depender del tipo de estudio. Entonces uno ahí se da cuenta y dice, mi tesis yo quisiera representar mis resultados de esta forma, ¿no? Entonces en el artículo científico uno ya saca inspiración de cómo podrías representar los resultados en esa parte. ¿De acuerdo? Y aquí están conclusiones y la discusión. Una cuestión interesante, bueno, la discusión suele estar acompañada de los resultados antes. ¿Qué es la discusión? A veces, ¿qué entienden ustedes por discusión?
Intercambio de ideas, sí, es buena definición. Pero a veces pensamos en una discusión, es una pelea, ¿no? Que dicen, están discutiendo cuando se están hablando en voz alta, ¿no? Están gritando, se están diciendo cosas. En este caso, la discusión, como dice su compañero, es una discusión de ideas. ¿Y cómo puedo hacer una discusión entonces en una tesis, en un artículo científico? ¿Cómo hago la discusión? De la siguiente forma. Yo he encontrado unos valores. Supongamos que he encontrado un aditivo que mejora la resistencia en un 20% a lo tradicional. Entonces digo, he encontrado este aditivo que mejora en un 20% a la resistencia normal del hormigón. Este artículo o este resultado, en comparación con este autor, mejora en un 5% porque este autor ha encontrado en un 15%, ¿no? O al revés, mi 20% es inferior al 40% de mejora que ha encontrado este autor debido a estas razones y tal, me pongo a explicar, ya sea si es mejor o si es peor. Me pongo a explicar, y esa es la discusión. Me pongo a explicar mis resultados en función de lo que dicen otros autores, de lo que han encontrado otros investigadores. Eso es interesante hacerlo en la tesis también. Cuando ustedes redacten su tesis, dirán, he encontrado esto, pero en este otro estudio hay estos resultados, dicen esto. Eso se llama discusión, ¿de acuerdo? Entonces, en los artículos científicos es interesante ver la discusión porque te muestran, ¿no? Te dicen, se ha encontrado esto, pero este estudio dice esta cosa. Y finalmente están las referencias a la bibliografía, que como les comentaba también en la clase anterior, a veces uno piensa que no hay otros trabajos similares, pero uno ve las referencias de esta, ¿no? Aquí les muestro la tiene que estar, bueno, ahí está la editorial de las grandes y el nombre de la revista, el título del artículo, los autores y la afiliación. Una cuestión interesante es que a veces nosotros queremos que se mantengan nuestros dos apellidos, ¿no? Por X y Z razones. Y cuando queremos que se mantengan los dos apellidos y mandamos a una revista en inglés, le ponemos guión al medio, ¿no? Le ponemos guión y respetan los dos apellidos. Luego está el resumen. El resumen en donde, bueno, esto sí se puede ver para entender mejor lo que se ha hecho. Y también tenemos la historia del artículo. Es decir, cuándo se ha enviado, cuándo se ha publicado, cuánto tiempo ha tardado. Luego está la introducción. En la introducción, como les decía, siempre hay esas referencias, ¿no? Aquí en esta revista, las referencias están con numeritos. Las citas. Luego está la metodología, el conjunto de pasos que se ha seguido en el estudio. Y si hay ecuaciones y demás, tienen que introducirse en las ecuaciones, los modelos y demás. Tienen que explicarse. Los resultados y discusión. También se explican los resultados que se ha encontrado, dónde se ha llegado. Las conclusiones, explicando los resultados más importantes. Cuando uno redacta la tesis, aquí es diferente, o en una tesis, cuando uno redacta las conclusiones de la tesis, ahí tiene que decir primero, ¿he logrado el objetivo que me he propuesto? Tendríamos que decir eso. En el presente estudio o en la presente tesis se ha logrado alcanzar el objetivo propuesto inicialmente, porque en la tesis uno redacta primero el objetivo. Y en la conclusión tiene que decir si he logrado ese objetivo. Tengo que redactar. Y luego explicar si he logrado los objetivos específicos también. Puede tener objetivos específicos y decir, hemos alcanzado esto, hemos hecho tal. Y si el trabajo tiene hipótesis, en las conclusiones tengo que decir si se ha llegado a la hipótesis. Y se tienen que resaltar los resultados más importantes. ¿Está bien? Bueno, los artículos fundamentalmente se resaltan los resultados más importantes.
Eso es lo que se hace en un artículo. Y luego están las referencias. Las referencias generalmente cuando están en azulito van directo a la página que corresponde al documento. Los artículos deben tener 20, 50, 100 referencias dependiendo del tipo de estudio. Les decía en la clase anterior que cuando ustedes hagan la tesis, mínimo debería ser igual, deberían haber 20, 30, 40 referencias. Aunque parezca una cosa bien, ¿qué se dice? Una cosa complicada, ¿no? Pero podemos hacer un breve ejercicio y les explico cómo se puede lograr esta cuestión de tener muchas referencias. Doctor, una consulta. Respecto a las referencias, ¿es necesario que todas estén citadas en el documento? ¿O cómo verificamos que las referencias están acorde al documento para no estar tropezando con eso? Porque en algunas ocasiones, dentro de las revisiones nos observan, ¿no? Esta referencia no hay en tu documento, prácticamente no se observa siquiera. Sí. Lo ideal es que estén todas las que tendrían que estar. Es decir, todo lo que podamos respaldar con referencias debería estar. Hay algunos conocimientos que son generales. Por ejemplo, decir la ecuación de la pérdida de carga es tal. Ese es un conocimiento general. No puedo citar algún artículo o algún libro que cite esa ecuación. En ese sentido, probablemente no se quede así. Cuando el conocimiento es general, se ha convertido en general, no necesita así. Pero, digamos, empiezo a hablar sobre. Cada autor establece que la pérdida de carga tiene que ser así, porque ha creado una nueva ecuación. Entonces, en ese contexto de la nueva ecuación, sí lo tengo que citar, porque es algo que se va a ver, o que es nuevo, que no se ve en otro lado, ¿no? Entonces, habría que analizar eso. Si es conocimiento antiguo, ya consolidado, se sabe, conocimiento general, probablemente no necesite citación. Pero los demás conocimientos sí necesitan tener la citación. Entonces, más o menos en el ejercicio que vamos a hacer ahorita, apunto a que podamos aprender a citar y les explico un par de cositas. Es que lo recomendable cuando uno hace un trabajo académico es tener dos documentos, un documento en borrador y un documento en línea. Este va a ser el documento en borrador. Se lee, ¿no? O le hablamos. En el documento borrador tengo que anotar todas las ideas que leo. Supongamos que estamos leyendo un artículo que me parece interesante. De ese artículo científico tengo que recoger todas las ideas claras, pero tengo que redactar en mis propias palabras. Eso se llama parafraseo. No puedo copiar directamente porque si copio directamente se llama plagio. Un problema. Entonces tengo que parafrasear o explicar en mis propias palabras. Eso, como les digo, se llama paráfrasis. Entonces, lo que podemos hacer es, supongamos que estoy leyendo un artículo en el que habla de la hidrología. Entonces, la hidrología es muy
tal, ¿no? Digamos que habla de la importancia de la ideología y demás. Esa idea la capturo, la explico con mis propias palabras y aquí la escribo. Eso lo estoy sacando de un artículo científico. Supongamos que esto lo estoy sacando de un libro. Entonces me voy aquí a referencias. En referencias vamos a insertar cita y le damos a agregar nueva fuente. Aparece esta ventana en donde podemos introducir las referencias. Estamos agregando una nueva fuente. En este caso va a ser libro, pero ustedes vean que hay sección de libro, artículo de journal, artículo de periódico. Artículo de journal serían los artículos científicos. Artículo de periódico, acta de conferencia, los artículos de conferencia que les decía, ¿no? Pueden entrar. Supongamos que originalmente es un libro. Aquí le pondría el autor. Digamos, le ponemos el autor. Si ustedes se fijan aquí abajo, te dice primero el nombre, digo el apellido, y después el nombre, seguido de una coma. Entonces yo le pongo, digamos, Flores, J. Yo lo dejo así, solamente la primera letra del nombre, porque en todas las formas o los estilos de referencia, solamente agarra la primera letra. Entonces, me da flojera escribir todo el nombre, así que primera letra. Luego, otra cuestión que yo he visto medio rara es que cuando a veces le ponemos bibliografía, le ponemos ingeniero tantos, doctor tantos, ¿no? No, en la bibliografía no se pone el título, ¿de acuerdo? Solo el nombre, solo tiene que aparecer el nombre. Y de hecho aparece solo el primer apellido y su inicial. Si son dos autores, se pone punto y coma, y luego se pone el segundo autor. Digamos, a ver, un apellido. ¿Perdón? Condori. ¿Tamari? Ya. Si no escucha bien, sirve el apellido. Digamos H. Y así podemos ir incorporando varios autores, dependiendo del libro, ¿no? Ahora, autor corporativo. ¿Qué es un autor corporativo? Por ejemplo, la norma boliviana, la 688, está lanzada por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua. El Ministerio de Medio Ambiente y Agua es un autor corporativo. O si tenemos un libro de la ACI, la ACI es un autor corporativo. Vamos a poner autor corporativo y llenaríamos el título, ¿de acuerdo? En este caso son personas naturales, así que no pasa nada. El título, digamos que el libro es hidrología estadística. Bien, el año, supongamos que se ha publicado en 2020, se ha publicado en Oruro, en la ciudad de Oruro, y la editorial es Universidad Técnica de Oruro. Estos serían los datos que necesitamos introducir y le damos a aceptar. Al darle a aceptar, esto no está configurado bien. Al darle a aceptar, aquí podemos configurar en editar cita, aunque generalmente está configurado para que te dé el autor y el año. Bien. Digamos, si vamos a editar, es importante por este sería el documento anulador. Entonces vamos a referencias, en referencias vamos a insertar cita, y en insertar cita agregar nueva fuente. En agregar nueva fuente del libro le ponemos buscar Flores, así que punto y coma para el otro autor, que sería Suárez, digamos, Suárez como el título
título sería Introducción. Y el año hemos dicho 2020, la ciudad de Oruro y la editorial, digamos, le vamos a aceptar y aparece el autor y el año. Debería ser la forma en la que aparecen las referencias. Autor, coma, año. En este caso aparecen los dos autores separados por ese simbolito de I, ¿no? Si fueran tres autores, le pondría Flores, coma, tal, coma, tal. Entonces, esto es importante. Una cuestión también que he visto, un error importante es que generalmente cuando van a citar, le ponen el punto aquí y le dejan la referencia afuera. Eso no es correcto. La referencia tiene que estar dentro de la oración y el punto final tiene que estar ahí, el punto seguido, al final. Ahora, sigo leyendo el libro y encuentro que el agua es característico, tiene las características, tal. Esto lo encontré en el mismo libro, entonces me vengo a cita y ahí aparece, porque no aparecía en la otra computadora, ¿no? Ahí aparece el autor y el libro. Entonces hago clic ahí y aparece el autor. Entonces aquí no se me pierde ninguna idea. Todo lo que voy revisando lo voy anotando, porque es borrador. Digamos, encuentro una idea que dice el modelamiento hidráulico, es cosas incluso que tal vez no sirvan a mi texto, pero igual lo cito y esto. Ahora, si vamos a poner un artículo, digamos, lo mismo, busco un artículo y habla de redes, las redes de agua, son tal. Me vengo aquí, agregar nueva fuente y aquí me vengo a artículo de revista. Artículo de revista, artículo de journal, es lo mismo. Y entonces en el autor, supongamos que el autor es Pérez, coma R, punto. Supongamos que es un solo autor. Podemos poner más autores. El título del artículo que sea el suministro de agua. Suministro de agua en países en vías de desarrollo. Supongamos. El nombre de la revista que sería Ingeniería del Agua. El año que sea del 2022. Las páginas, es que una revista tiene separados los artículos por páginas. Entonces, digamos, de la página 1 a la 20 es un artículo, de la 21 a la 40 es otro artículo y así. Cuando nosotros ponemos aquí las páginas, le puedo decir de la 21-40 es este artículo. Ahora, le puedo dar aquí en mostrar los campos bibliográficos de ahí, porque a veces es conveniente ponerle el volumen y el número. El volumen resulta ser el año en el que se está publicando la revista. Digamos, encuentran una revista y dice volumen 15. Significa que son 15 años que tiene la revista. Por ejemplo, la revista de Civil, nosotros estamos en el volumen 5, creo, algo así, son poquitos años, entonces son 5 años. Y el número significa cuántas veces en ese año se han publicado. Si solamente se publica una revista al año, será el número 1. Si ha habido 2 y el artículo está en el segundo número de ese año, será el 2 y así. Entonces suelen haber número 3, número 4, pero son de un solo volumen y el volumen es generalmente el año, ¿de acuerdo? Aquí entonces le puedo poner el volumen, digamos que el volumen es 15 porque la revista ya tiene 15 años y el número es el número 2 porque es del segundo semestre, supongamos que funciona así. Y le vamos a aceptar.
Y ahí aparece Pérez 2022. Entonces sigo leyendo sobre este artículo, escribo, me vengo a citas y le pongo Pérez. Punto. Y entonces voy recolectando ideas. Todo lo que lea, puedo anotarlo así. Esto sería el documento emboscador. Claro, aquí las ideas van a estar bien desordenadas porque una cosa habla de hidrología, otra habla de agua, otra habla de tal. No hay problema, pero la cuestión es que estoy recuperando ideas. Ahora el documento limpio. Otro archivo de Word. Evidentemente en el documento limpio tiene que estar todo el contenido de mi tesis. Capítulo 1. Capítulo 1, introducción. Y aquí le pongo 1, antecedentes, digamos, o introducción. Y en el 2 podría estar justificación. Y en el 3 podría estar objetivos. Y 3.1, objetivos, objetivo general. Está todo el contenido, o sea, todo el índice que debería tener mi tesis. 3.2, objetivos específicos. Y paso al capítulo 2. El capítulo 2 generalmente es el marco teórico. Y en el marco teórico empiezo a hablar en una introducción. Y luego hablo sobre, no sé, características, medición de la lluvia, digamos, estoy haciendo hidrología. Y así, voy anotando todo el contenido de mi tesis, todo el índice que debería tener, el índice tentativo. Ahora, como voy a tener un documento emboscador y voy a tener un documento limpio, aquí es una especie de ir armando como rompecabezas. Esta idea me puede servir para mi marco teórico. Entonces la corto de aquí, o la copio, y me la llevo a mi marco teórico, porque aquí me va a servir. La pego ahí. Luego, esta otra idea me puede servir para mi justificación, la corto y la llevo a mi justificación. Esta otra idea me sirve para el marco teórico también, la corto, la copio y la llevo. Ya esto es más en función de la importancia. Estas otras ideas no me sirven porque las he anotado y no sirven para el contexto que estoy escribiendo. Y entonces se va configurando mi tarea, mi trabajo. Y de esta forma, si ustedes tuvieran un documento emboscador bien amplio, la tesis se va a armar solita. O sea, la tesis, las primeras partes se van armando solita. Porque va a ser control C, control V, control C, control V, control C, control V y se va armando solita. Claro, después necesitan ajustar un poco, hacer conexiones de conceptos y demás, pero ya es un pulido siguiente. Entonces, es que esto también puede servir para escribir libros, ¿no? Cuando uno escribe libros, agarra ideas, las organiza, es igual. Ahora, una vez que tenemos esto, al final tenemos bibliografía, ¿no? Bibliografía, y ahí vamos a bibliografía aquí, ese botoncito, y le ponemos insertar bibliografía. Y ahí aparecen todas las referencias que hemos utilizado en el formato que corresponde. Es que muchas veces aquí no saben qué formato utilizar, cómo ponerlo y demás. Lo bueno de esto es que aparece ahí el formatito que vamos a utilizar.
Y si ustedes empiezan a revisar artículos y de esos artículos captan ideas, tranquilamente van a hacer 2 hojas, 3 hojas de referencias sin problema. Ahora, en la tesis generalmente se utiliza, hay un reglamento que establece que para las tesis es el formato Harvard. El formato Harvard es de aquí, ¿lo ven? Aquí. Cuando yo le doy clic al formato Harvard, ha cambiado un poquito. Bueno, mejor le cambio a un formato que sí sepa que va a cambiar. El IEEE que utilizan los eléctricos, electrónicos. ¿Se han fijado? Aquí está, empieza a enumerar. Este es el 1, este es el 2, y después en la referencia bibliográfica que dice el 1 está, el 2 está. Este es el IEEE. Puede servir para alguna revista científica en función de lo que te pida, pero lo que utilizamos en la tesis es, insisto con la idea, lo que está aquí como Harvard. Así evita el IEEE, ¿no? Es el hijo del Harvard, o el APA también puedo utilizar, y ahí está el formatito. Entonces, ahí tienen las referencias. Estas se llaman citas, y estas se llaman referencias. ¿De acuerdo? Es importante citar, porque cuando citamos nuestro trabajo sabemos que eso muestra que hemos investigado, que hemos hecho nuestro trabajo. Cuando uno revisa una tesis en donde no hay citas, duda, ¿no? Y dice, no, esto se ha copiado de algún lado. Mientras que si hay referencias, eso muestra el trabajo de quien ha investigado, quien está haciendo la tesis. ¿De acuerdo? Entonces, de esa forma se puede utilizar las referencias en Word. Es bastante útil.